Buenas tardes. Vamos a empezar muy puntuales porque tenemos gente conectada también en streaming y yo creo que debemos esa puntualidad casi británica. Muchísimas gracias por estar aquí, que con todas las cosas que teníais que hacer esta tarde habéis elegido compartir este rato con nosotros, con humanos sintéticos y con gemelos digitales. Así que bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias también a los que están conectados de su casa por estar este rato con nosotros. También particularmente gracias a los patrocinadores que hacen posible que estemos hoy todos aquí. El Club de Roma por un lado, CaixaBank por otro lado, M. Torres, también el Museo de la Universidad y la Fundación Hermes. Hoy vamos a hablar, como habéis visto, de gemelos digitales y de humanos sintéticos. Y la primera pregunta es, ¿quién había oído alguna vez hablar de gemelos digitales? Está claro, ¿no? De humanos sintéticos. Carlos, aquí dos. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, pues para poder hablar de todos esos temas tenemos una mesa con unos expertos maravillosos que yo estoy convencida que nos van a ayudar a entender y a profundizar, no solo en entender qué son, sino en los retos que supone para todos nosotros los humanos sintéticos y los gemelos digitales. Por un lado, voy a ir por el orden en el que están sentados. Jesús López Fidalgo es director del Instituto de Ciencia de los Datos e Inteligencia Artificial de la Universidad de Navarra, presidente de la Sociedad de Estadística e Investigación Operativa desde el 19 al 22, consultor e investigador. Es autor del libro El azar no existe, entre otros. Muchas gracias por estar aquí. Está Elena Herrero Beaumont, que es doctora en Derecho Constitucional, especializada en Ética, Transparencia y Gobernanza, cofundadora y directora de Etosfera y profesora asociada del IE y colaboradora habitual de la revista Ethic. Además, entre otras cosas, es consejera editorial de la revista, miembro del Consejo Ejecutivo de Transparencia Internacional y miembro del Consejo Asesor también de la Fundación Hermes. Elena, gracias. No voy a saltarme al moderador, que está en el centro de la mesa, Enrique, buenas tardes, que es miembro del capítulo español del Club de Roma, coordinador del grupo de Navarra, por el que estamos hoy aquí, y presidente de la Fundación Hermes. A su derecha tenemos a Jaime, que también, a la derecha Jaime y a Paloma los habéis conocido ya porque han estado con nosotros en alguna otra mesa redonda. Reincidentes, vienen encantados. Jaime es director de Retina en Prisa Media y colaborador de Hoy por Hoy. Es profesor en el Máster de Transformación Social Competitiva de la Escuela de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Consejo Asesor también de la Fundación Hermes. Y tenemos a Paloma Llaneza. Paloma, gracias, que es abogada, auditora de sistemas, consultora de seguridad y ensayista, CEO de Razona y, entre otras cosas, autora del libro Datanomics. ¿Cómo vamos a celebrar la mesa redonda? Vamos a tener ahora una mesa redonda. Tienen en sus mesas un papel y bolígrafo. Por favor, todas las preguntas que vayan surgiendo a lo largo de la tarde las pueden escribiendo. Hay dos personas, levantad la mano, las personas que vais a recoger las preguntas. Están por el pasillo, podéis levantar la mano y ellas se acercarán a recoger las preguntas a lo largo de la mesa. Y después de la mesa redonda tendremos un aperitivo y pondremos un vino que podemos disfrutar en la terraza del museo, así que estáis todos invitados. Como bien sabéis, queremos emular los debates de la clave. Yo miro por edad, más o menos todos sabemos de qué estamos hablando. ¿Y eso cómo empezamos? Empezamos con una pequeña proyección y después arrancamos con el debate. Así que si os parece, bueno, muchas gracias a todos y arrancamos con el vídeo. Con esta entrada es difícil enganchar, pero yo voy a hacer una breve presentación para luego entrar en las preguntas. Voy a pediros a todos que seáis generosos con el tiempo de los demás, ¿eh? Y que la mesa vaya fluida, que os interrumpáis. Tenemos un guión, no hace falta agotarlo. Mirad, vista esta filmación, yo voy a compartir con vosotros algo de lo que pienso muy a menudo, y es qué está ocurriendo ahora y nos estamos perdiendo. O sea, qué se está gestando y no estamos viendo. Y os voy a poner un ejemplo. Imaginad que un hijo vuestro o un nieto viene un día y os dice que se ha enamorado y que se quiere casar con un ser digital. Bueno, pues esto se está gestando, en mi opinión. Y esto no es... esto ocurrirá. Ocurrirá tanto que, de hecho, en Japón ya es legal casarse con un robot.
Fijaros, las máquinas, nosotros hacemos herramientas que después las modelamos y acaban modelándonos a nosotros. Es el caso de los smartphones. Si Internet cambió el mundo, los teléfonos móviles desde hace 16 años están cambiando a las personas. Es un caso clarísimo de herramientas que nosotros modelamos y acaban modelándonos ellas a nosotros. Nos condicionan, cambian nuestra conducta, nos hacen cyborgs, en realidad. Estos aparatos ya forman parte de nosotros. Esa portabilidad lleva en sí la inteligencia artificial, todo lo que vamos hoy a hablar. Y voy a compartir con vosotros una cosa que me pasó hace unos meses, y es que participé en un grupo, en un focus group de British Petroleum sobre ciudades inteligentes y gemelos digitales. Bueno, era un grupo internacional, fundamentalmente anglosajón, 34 personas, y duraba 3 horas. Yo estuve 1 hora y cuarto. Me tocó trabajar con una señora de Boston, que, bueno, en los intervalos me contaba un poquito su vida, tenía 2 hijos, eran aficionados a los Red Sox, o sea, béisbol, pero a ella le gustaba mucho más el fútbol, historias, ¿no? Yo le conté un poco las mías. Y cuando ya me desenganché a los 2 días, recibí, bueno, pues una hoja de feedback, ¿no? ¿Qué me había parecido? ¿Cuántos humanos sintéticos había en la reunión? Me preguntaron. O sea, ¿cuántos robots, cuántos bots había? Bueno, yo no supe decir si uno o ninguno, ¿no? Ninguno. Bueno, había 11. Y la señora con la que yo hablaba era un bot. Totalmente indistinguible, vamos, absolutamente indistinguible. El MIT los llama Homos silicius, y en Stanford estos sintéticos ya tienen recuerdan plenamente su personalidad, te cuentan qué harán en el futuro, combinan una arquitectura de recuerdos y preguntas que les permite bueno, moverse con una construcción intelectual de nivel superior. Emily Pellegrin es una influencer italiana que cobra 10.000 euros semanales y fundamentalmente lo que hace es recomendar grandes marcas. Es indistinguible de un humano porque es un robot. O sea, Emily Pellegrin no existe, es un bot. Esto se ha publicado hace poco. Bueno, el peligro para la salud mental de charlar, vamos, de entablar una relación próxima con un robot ya se denunció en 1966 y lo hicieron en el MIT, lo hizo Weisbauer. Y al poco tiempo el MIT tomó como ejemplo un caso extremo, ¿no? Que es el de un joven doctorado belga que tuvo, vamos, se hizo como mejor amiga, tenía a Elisa, que era una IA de carácter muy primario de ese tiempo. Bueno, el doctorando se suicidó. Y cuando se analizaron las conversaciones con la IA, quedó patente que la IA le había inducido al suicidio. Fijaros, Eudald Carbonell es el vicepresidente de la Fundación Atapuerca, antropólogo. Eudald Carbonell dice esto. Cuando le preguntan cuál será la evolución del hombre en el futuro, y dice, dentro de nuestra especie habrá 4 especies. Dentro de nuestra especie habrá 4 especies. La primera, la de los humanos que no quieran ser modificados genéticamente, técnicamente ni tecnológicamente. La segunda, la de los que sí quieran ser modificados. Bueno, pues por razones, por patologías, por ejemplo. La tercera, humanos, los editados en laboratorios a través de CRISPR-Cas9, que es una técnica de edición genética que está revolucionando la biología. Y la cuarta, dice, la cuarta especie serán los robots. O sea, mete a los robots dentro de nuestra especie. Bueno, yo os cuento lo que me llama la atención. Bueno,
yo, vamos que hasta ahora seguía la IA muy de cerca y la seguía a través de los modelos de IA generativa, que son probabilísticos. En definitiva, los que les cargas datos y más datos y más datos, ¿eh? Y cuantos más datos cargan, más posibilidades tienen de enlazar la frase correcta en el contexto correcto, etc., ¿no? Pero todo esto casi cambió hace mes y medio cuando asistí a la presentación de Astra, que es de Google, la nueva IA de Google, y de ChatGPT 4.0. Ninguna de las dos está todavía en España. Primero, o sea, yo me quedé perplejo. IAs sin latencia. Es decir, son redes neuronales que hablan y contestan a la velocidad que lo vamos a hacer nosotros, ¿no? Cero latencia. Cero. ¿No? O sea, como nosotros. Analizan documentos, tienen test de texto, imagen, los retienen, ofrecen respuestas a soluciones complejas, tienen memoria, sentido del humor, sentido de la ironía. Si nos ven, saben si hemos dormido bien, si estamos fatigados o si incluso tenemos problemas de salud. O sea, son una especie de súper amigo. Esto de que la IA va a terminar con puestos de trabajo, no, vamos a ser los humanos aumentados con la IA los que vamos a ser capaces de producir muchísimo más tareas, más cosas, ¿no? Bueno, estas IAs acaban de amortizar a los asistentes, los Siris están muertos y los buscadores, porque con un buscador tú inicias una tarea, el buscador te ofrece una información, pero tú eliges. Es que esta no. A esta IA le hablas, le dices, oye, el mejor restaurante indio de la ciudad para 2 a las 9. Hecho. Cógeme, mírame todas las facturas de la luz, compáralas, busca el mejor proveedor y traspasa la luz al mejor proveedor. Lo ejecuta. Si estás viendo una película con la IA conectada y ves el jersey de una actriz que te gusta, lo tocas e inmediatamente la IA te dice a qué precio y dónde lo puedes comprar. Y si le dices ejecutar, te lo compra. Yo vi cómo resolvía un problema de matemáticas con un chaval y, claro, no le daba la solución. Lo que hacía era guiarle y le ayudaba a razonar. Pero no sabéis cómo, ¿eh? Bueno, esto es una especie de amigo superaumentado que presenta innumerables problemas éticos, como es lógico, ¿no? Estas IAs pueden estar cargadas con fuentes de información erróneas, pueden alucinar, pueden vulnerar la privacidad, pueden haber sido programadas con intereses económicos, pueden haber sido programadas con intereses ideológicos, pueden alterar los valores de una sociedad o pueden, como denunció el jefe de seguridad de sistemas de OpenAI, que la acababa de producir, dimitió al poco de a los 2 días de saltar al mercado esta IA, dimitió con todo su equipo diciendo que la razón de su dimisión era que esta IA alteraba la seguridad y la ética de relación con las personas. Fijaros, hasta ahora estamos hablando casi de las virtudes tecnológicas de estas inteligencias artificiales, pero hay un problema sociológico de fondo y es que si hablan como una persona, responden como una persona, son mucho más agradables que una persona, están disponibles más que las personas, nosotros que somos seres empáticos acabaremos estableciendo una relación emocional porque veremos detrás una persona. Será más grato incluso relacionarnos con ellas. Bueno, todo esto son IAs generativas. Una última reflexión. Ya está en marcha una nueva IA, que es la IA cognitiva. Esta no aprende con datos. Esta aprende como aprendemos los humanos, con observación pasiva. Es capaz de ver 10.000 películas en un día, ¿no? Sonido, imagen, etcétera, y aprender, y aprender, y aprender. Aprende como un humano, pero claro, con una velocidad de aprendizaje y una carga, es una IA, o sea, es IA generativa con supercomputación y un nuevo modelo de aprendizaje. Bueno, esto
el jefe científico de Meta dice que en 3 años van a producir robots que tendrán el mismo comportamiento, inteligencia social y sentido común que un humano. Robots. Y ya existe una compañía que se llama Epic Games, posiblemente habrá más, que tiene una aplicación que se llama MetaHuman Creator, que produce rostros en 3D en unos minutos que son totalmente indistinguibles de un humano, con gestualidad de un humano, formas sociales como un humano, contestaciones como un humano, etc. O sea, la suma de inteligencia artificial, supercomputación y tecnologías profundas ya están revolucionando y cambiando todo esto. Bueno, hecha esta presentación, pues vamos a empezar, ¿no? Mi primera pregunta para todos vosotros, para que la contestéis todos los que queráis o como queráis, es ¿en qué diferenciamos un humano sintético? ¿Qué es un humano sintético? ¿Qué es un gemelo digital? ¿En qué se diferencian? ¿Vale? ¿En qué se diferencia un humano sintético de un humano modificado genéticamente? ¿En qué se diferenciaría un robot? Venga, Jesús, adelante. Contestad como queráis, si queréis los 4. De acuerdo, buenas tardes y muchas gracias por la invitación a participar en esta mesa. Yo creo que la clave de la IA, o como hemos de verla, es que es capaz de hacer cosas impresionantes siempre por emulación. De hecho, es la definición de IA, ¿no? Tratar de emular pues la inteligencia humana, que no es más que una parte de la mente humana, y además sabemos muy poco de la inteligencia humana, ¿no? Como para poder responder a esta pregunta de si nos va a superar en algún momento, porque si es que no sabemos muy bien qué es la inteligencia humana, ¿no? Si es superarnos en capacidad de cálculo, eso ya lo hicieron con el ábaco, ya ocurrió hace miles de años, y el salto que ha dado la inteligencia artificial en estos últimos años, pues viene fundamentalmente, yo creo, de los avances en electrónica, que siempre pensamos en los que trabajamos con los datos y se nos atribuye el mérito, pero al final, gracias a que la electrónica ha permitido desarrollar unos ordenadores impresionantes y unas comunicaciones, pues en Internet, ¿no? Gracias al desarrollo de Internet, pues es posible contar con grandísimas cantidades de datos para alimentar viejos algoritmos que ya existían. Por ejemplo, las redes neuronales, que son como pues el buque insignia ahora mismo de la inteligencia artificial, pues existen desde los años 40 y se desarrollaron precisamente cuando se empezó a conocer mejor cómo era el funcionamiento del cerebro humano. Y a partir de ahí se desarrollaron unos algoritmos basados en las redes neuronales naturales, no humanas. Entonces, bueno, yo diría que cuanto más conozcamos y consigamos conocer de qué es nuestra propia inteligencia, más se desarrollará la inteligencia artificial, ¿no? Ya está, no digo más. Pues yo me atrevería a decir que niego la mayor. Creo que la pregunta es irrelevante, en el sentido de que yo cuando hablo con una persona desconozco cómo funciona su cerebro. Lo desconozco. No soy bióloga y buena parte de la gente que se dedica a la neurociencia también tiene un conocimiento limitado de cómo funciona nuestro cerebro. La realidad es que yo me relaciono de manera verbal, oral, con esa persona, interpreto sus gestos a través de las emociones, a través de un acervo cultural, de un conocimiento transmitido muy probablemente hasta de manera genética. Y lo que a mí me parece relevante aquí es hasta qué punto, cuando nos relacionemos con estos humanos sintéticos, con cuerpo o sin cuerpo, ¿no? De corporales o no corporales, seres ciberfísicos conectados, que es en realidad lo que es un robot, en realidad lo importante, como tú has dicho, es cómo los percibimos. Creo que
yo cuando me monto en un avión confío en que despegue y aterrice y no sé nada de aerodinámica, ¿no? ¿Por qué me monto en un avión? Pues porque confío en que ha pasado una serie de pruebas, está ahí, funciona y es algo experiencial. Yo creo que nuestras relaciones van a ser experienciales, van a estar profundamente motivados por la necesidad de conectar, y ya hay estadísticas que dicen que sistemas de inteligencia artificial generativa o conversacional, ya un 30% del negocio es la soledad. Ahora bien. Claro, entonces cuando tú lanzas un producto, que al final hay que decir que todos los productos que se están lanzando van contra estas grandes inteligencias artificiales, es decir, todos los desarrollos que se están haciendo a nivel europeo y a nivel español son desarrollos intermedios que se conectan a través de una API con estas grandes inteligencias artificiales porque tienen una capacidad impresionante. Habrá inteligencias artificiales europeas, pero por el momento, excepto esa compañía francesa, estamos un poco limitados. La cuestión es, el negocio es la soledad, el negocio es una sociedad que envejece y que hay que cuidar de ella. La conversación con las personas mayores es algo tedioso y, sin embargo, un robot es algo que podrá llevar perfectamente. Todos los que tenemos personas mayores a las que queremos mucho sabemos que tenemos que seguir unas conversaciones repetitivas y ellos necesitan hablar. Y de pronto van a llegar estas máquinas que van a ser capaces de mantener conversaciones con ellos, de estar pendientes si se caen en casa, etcétera, etcétera. Es decir, que a través de lo que vamos nosotros necesitando, ellos se van a ir generando y, de alguna manera, como muy bien has dicho, nos van a ir modelando. Porque ¿cuántas veces hemos dicho, con estos 3 novios que me han salido, qué novio tan estupendo haría? No, pues con estos, si todo esto lo parametrizo y lo meto en una inteligencia artificial ciberfísica o no, pues resulta que al final me relacionaré solo con entes que no me cuestionen, que no me lleven la contraria, que sean exactamente lo que yo espero que sean. ¿Qué tipo de personas vamos a ser sin la confrontación, sin el rozamiento con los seres humanos? Como sociedad esto nos lleva, yo me temo, a una estandarización. Y termino. Yo ya estoy teniendo conversaciones, correos electrónicos, que yo noto que me contesta el copilot de la otra persona y que mi copilot le contesta. Entonces, en el mundo empresarial yo uso muchísimo la inteligencia artificial porque todo este bla, bla, bla corporativo lo hace fantásticamente bien. De hecho, yo creo que las grandes corporaciones que se dedican a este tipo de cosas no sé si desaparecerán o lo usarán de manera... Pero es que yo me imagino un mundo, pero ya muy cercano, de copilots hablando entre sí. Sí. Eso no está, y haciéndonos resúmenes de lo que tengamos que saber. Y esto nos lleva a una estandarización, y no en el sentido positivo, de las relaciones humanas, y una falta de riqueza. Y esto me preocupa enormemente porque esto ya lo estamos viviendo con las aplicaciones y con la... Yo si quieres, Enrique, volviendo a tu pregunta, porque creo que te has ido un poco a otras cosas. Discúlpame por mi discreción. Adelante. Mesa libre. Porque preguntabas, ¿no? El tema de los gemelos digitales y de los humanos artificiales o sintéticos. Que yo creo que son 2 cosas diferentes y que a mí me interesan, y también me conoces bastante desde la perspectiva más, si quieres, humanista, ¿no? Sí. Me interesan como Boutard más que como tecnología. Creo que hemos hablado muchas veces, la inteligencia artificial es una tecnología diferente a todas las que hemos conocido, incluso los teléfonos móviles, porque no cuestiona lo que hacemos, cuestiona lo que somos. Y a mí esta pregunta del gemelo digital o del humano sintético me plantea, y ahí voy contigo con tu inteligencia, ¿no? Me plantea preguntas sobre lo que somos nosotros. Más que preguntarme por qué una máquina puede ser humana, me pregunto qué es lo que a nosotros nos hace humanos. Y ahí creo que es donde hay un debate tremendamente interesante y tremendamente rico. Y a mí, por ejemplo, el símil del gemelo, reconozco que me gusta poco. Me gusta mucho, por ejemplo, para el entorno industrial. Hay gemelos en cualquier fábrica. Vosotros estáis trabajando en este tipo de cosas, ¿no? Es fácil hacer un gemelo digital de una fábrica, pero creo que la inteligencia artificial hoy no es un gemelo de una persona, es un espejo de una persona. Y eso es completamente distinto, ¿no? Un espejo es una imagen que carece de identidad, es un reflejo, ¿no? Y a veces me temo que este espejo puede ser como el de Narciso, ¿no? Que estamos fascinados por nuestra imagen y estamos embelesados en esta imagen y nos dedicamos a criticar nuestra imagen. Y me parece que lo más aterrador que tiene la inteligencia artificial hoy es
cuando nos vemos identificados en esa imagen. A mí me parece que lo más aterrador de las inteligencias artificiales sexistas, clasistas, racistas, es que somos una sociedad sexista, racista y clasista. Y como la inteligencia artificial es un espejo de lo que somos, deformante, aumentado, a veces un espejo mágico, ¿no? Con la inteligencia artificial generativa, creo que nos produce esta sensación tan aterradora de pensar en gemelos, en seres creados, que al final, y luego si queréis tenemos tiempo para esto, es tan viejo como el hombre, ¿no? El soñar con ser un creador. Esto es Prometeo, esto es Frankenstein, esto es lo que quieras, ¿no? Es tan viejo como la humanidad el pensar el día que estemos capaces de crear y convertirnos en creadores. Es casi un debate más teológico o más ontológico que de otro tipo. Pero creo que estamos muy lejos de eso. Y creo que lo que estamos es en esta fase de Narciso o del Señor de los Espejos del Quijote. ¿Os acordáis? Aquel que le distraía al Quijote y le perdía por los sitios. Estamos perdidos en el espejo, mirando reflejos y llamando gemelos a cosas que tienen poco que ver con los gemelos. Lo hablamos aquí el año pasado, creo que seguimos culpando al algoritmo de cosas que hacemos nosotros, porque el algoritmo es un espejo, no hace cosas tan independientes. Y luego, si quieres, entramos en la cognitiva y hablamos de Alfacelo y de las cosas que están pasando ahí, que es muy interesante también. Sí. Yo discrepo en lo del espejo, pero lo dejo para después. Vale, muy bien. Yo quería añadir una cuestión en relación con qué es la inteligencia artificial, porque tuvimos la suerte de tener a un filósofo que algunos conoceréis, a José María Lasalle, que también es miembro de Hermes, y a un experto en inteligencia artificial, un chico que ya no es tan joven, que hizo su doctorado en la UCL de Londres en Machine Learning. Entonces él empezó diciendo que la inteligencia artificial poco tiene que ver con inteligencia, que al final es estadística avanzada que se está utilizando para hacer más eficientes los procesos y que al final la clave de todo es todos estos ingenieros de Silicon Valley que están desarrollando esto obedeciendo a las lógicas de negocio que habéis comentado. Y me parece interesante que subrayemos la idea de que esto no es inteligencia, a lo mejor discrepáis, pero lo están empezando a decir mucho los ingenieros. Y este mismo ingeniero me decía, lo peligroso de todo esto es la gran desinformación que se está generando con estas nomenclaturas. Entonces ponía el ejemplo de red neuronal. Cuando los ingenieros hablan de red neuronal y nosotros, los que no somos expertos, empezamos a incorporar estos vocabularios, hay mucha confusión. De hecho, una de las cosas que propone este ingeniero es empezar a hacer pedagogía sobre todos estos conceptos a los propios periodistas, a los propios líderes de opinión, porque se están generando muchas confusiones que, por otro lado, vienen muy bien a estos ingenieros porque generan mucha atracción inversora, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener cuidado con algunos conceptos que, como tú decías ahora mismo, no son exactamente lo que los expertos tenían en la cabeza cuando los pusieron. Eso por un lado. Y luego, por otro, sí que es cierto que ellos mismos tienen una gran preocupación. A nosotros nos están llamando ingenieros de Silicon Valley que nos muestran su preocupación de no tener unas brújulas morales claras en el diseño de estas tecnologías. Ellos mismos están empezando a asustarse, y es lo mismo que ha comentado Enrique, y no me extiendo. Pero bueno, me parecía interesante esto que comentó un experto en la materia. Muy bien, muchas gracias. Bueno, con esta introducción, bueno, ¿quieres decir algo? ¿Que discrepabas? Discrepo porque realmente las inteligencias artificiales lo que son es unas talameras que intentan generarnos una adicción para que las entrenemos. Pero esto... Es un tipo de inteligencia artificial. Hay muchas inteligencias bueno, artificiales. las generativas, las fundacionales, que son las en las que estamos hablando hoy, no estamos hablando... No es lo mismo inteligencia artificial generativa que la fundacional. Son cosas diferentes. Las fundacionales que valen para todo, te quiero decir. No, pero toma la palabra para intentar, Jaime, creo que es interesante ese debate. A mí me parece que las que estamos hablando hoy, que serían las que darían lugar a estos seres sintéticos a los que podríamos llegar a otorgarles incluso derechos, son aquellos que simple y llanamente quieren que te quedes, y aunque se equivoquen, tú les dices te has equivocado y continúan ahí. Es decir, son casi y están basadas en los principios de adicción que está basado todo el sistema de recogida de datos que hemos visto hasta ahora. Por lo tanto, yo no creo que sean espejos nuestros, son entidades pensadas para el entrenamiento, para la eficiencia, para que estemos ahí el mayor tiempo posible, y no creo que estén recogiendo de nosotros nuestra mejor imagen, sino que están recogiendo exactamente, yo más que un espejo creo que son el retrato de Dorian Gray. Cuando hablamos de gemelos digitales, en el sentido de seres sintéticos, no en el sentido de hacer un gemelo digital organizacional o un gemelo digital de una máquina o de un avión,
Yo lo que creo que están cogiendo aquello de nosotros que nos refleja realmente, no lo que queremos mostrar, sino quiénes somos en realidad. Es decir, el retrato de Dorian Gray. Eso es un espejo, ¿no? Lo que muestra cómo eres es un espejo. No, demostrar cómo no. Si fueras Narciso, tú te verías encantado. De ahí viene el término narcisista. Te encuentras maravilloso y bellísimo. Sin embargo, Dorian Gray guarda no se mira en el espejo y se ve joven, pero en realidad todas sus vergüenzas están en el cuadro. Pero está el espejo de Frankenstein, ¿no? En el que ve su cara aterradora y descubre que es una máquina, Ya, ¿no? Por eso hay muchos espejos. Pero es que yo creo que no sea. Yo es que soy menos prometeica y mucho más de Dorian Gray porque me gusta mucho Oscar Wilde, de toda la vida de Dios. Paloma, entramos luego. Quiero hacerle una pregunta específica a Jesús sobre las IAs cargadas naturalmente con datos, ¿no? Datos y en último término algoritmos. Desde esa perspectiva algorítmica, ¿qué desafíos representan los humanos sintéticos, los gemelos digitales? ¿Cómo se están regulando, si se están regulando, y cómo debían regularse? Sí, bueno, en Europa en concreto hay un gran afán por regularlo, ¿no? De hecho, una de las críticas es que quizá estamos más preocupados de eso que de desarrollar metodología y, como dice un experto en IA de aquí de Navarra, si no hay algoritmos, si no desarrollamos algoritmos, no hay sesgos. O sea que antes hay que desarrollar los algoritmos y luego ya vendrán los sesgos. Estoy muy de acuerdo en lo que comentaba Elena sobre la nomenclatura. Hay una gran confusión. Se tiende a poner nombres rimbombantes a cosas que son bastante elementales. Y volviendo a las redes neuronales, es verdad que nacen junto al desarrollo de la neurociencia en momentos clave, pero al final una red neuronal, desde el punto de vista matemático, informático, es algo bastante simple. O sea, cuando uno lo conoce y se lo explican y demás, dice, bueno, pues esto defrauda. Yo pensaba que esto era algo un poco más... Pero es que funciona. Desaparece la magia. Es que funcionan, digamos, emulando mínimamente al cerebro humano, mínimamente, de una manera muy naif, funcionan. Y funcionan de aquella manera, ¿no? Que detrás de la IA generativa y demás, pues están las redes neuronales, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es donde tiene que ir el desarrollo, digamos, de todo esto, en buscar algoritmos más eficientes y demás. La legislación, pues yo creo que tiene que ir a un punto medio, ¿no? A mí me parece ridículo que estemos generando mensajes de correo electrónico con tanto texto basura, porque es basura solamente para cubrirnos las espaldas legalmente, y esto es una pérdida de energía terrible, el acumular texto y más texto. Me refiero al texto este que se pone al final. Los disclaimers. Sí, eso, los disclaimers. Bueno, es un ejemplo, bueno, y tantos documentos, ¿no? Tantos documentos que tendríamos que leer antes de instalar una aplicación y que no leemos sencillamente porque no hay tiempo material de leer todo eso si queremos instalar las aplicaciones que nos interesan, ¿no? Entonces, bueno, no se debe legislar todo, no se puede legislar todo, y yo creo que la apuesta tiene que ser por la formación a todos los niveles, no solamente desde los niños más pequeñitos, sino también no hay que olvidarse de las personas mayores y muy mayores, darles formación en estos temas, y una formación ética, ¿no? O sea, la ética tiene que estar, los grandes principios de la ética deben estar detrás de todo esto, porque al final es una persona la que tiene que tomar las decisiones. La ética es de una persona, no de la IA. Y puesto que todo no se puede legislar y no vamos a llegar a tiempo, porque va demasiado rápido todo para legislar, pues me parece que es importante poner el acento ahí. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Sí, has hablado de la ética. Fíjate, en realidad, si toda la IA, en realidad, si todo lo que estamos produciendo en la nube, para la nube, tecnologías profundas y la IA,
se desarrollase bajo un principio hipocrático, sería suficiente, ¿no? ¿Eh? O sea, no, ya lo sé, pero me refiero a esto. O sea, los médicos tienen clarísimo que lo que aprenden es para sanar, para el bien del ser humano, etcétera, ¿no? Bueno, no está claro que en la IA eso esté ocurriendo, ¿no? Oye, Jaime, vamos a ver. O sea, la velocidad a la que va todo esto, y además hablemos un poco de IA cognitiva y diferencia la de la generativa. Y sobre todo lo que está pasando en Meta, ¿no? Con IJEP. O sea, estos están produciendo unos bots que son una especie de superbots, ¿no? Que ya no es que no tengan latencia, etcétera, 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 sino que es que tienen sentido común, ¿no? Claro, o sea, tienen esas por observación. Bueno, entonces esto va tan rápido, que a veces es difícil distinguir el mapa del territorio, ¿no? Háblanos un poquito de estas IAs. El mapa del territorio, que a mí me gusta mucho, te lo he comentado alguna vez, que esto no es mío, es de Borges, ¿no? Borges dice que si haces un mapa a escala 1:1, ¿cuál es la diferencia entre el mapa y el territorio, ¿no? Si la escala es 1:1, ¿qué es mapa y qué es territorio? Pues creo que en el entorno de la simulación virtual llegaremos a un momento, con esta sofisticación de la que hablas tú, de estas herramientas de Meta y otras que están en paralelo, en el que la similitud sea tan grande con un humano que, como dicen algunos teóricos por ahí, cuando la similitud sea completamente irrelevante, es que será irrelevante quién es el humano y quién es el bot. Que esto, que nos parece una excentricidad, es un tema que filosóficamente es de una relevancia absoluta, ¿no? ¿Qué nos hace humanos y qué nos diferencia del humano cuando las respuestas... decías tú al principio, ¿no? Si habla como un humano, piensa como un humano, reflexiona como un humano, ¿qué es lo que nos hace a nosotros diferentes de todo eso? Y esa velocidad de crucero creo que estamos entrando ya ahí. Pero es importante, y por eso volver a lo inicio, ¿no? Que de momento seguimos hablando de simulacros, ¿no? El mapa 1:1 sigue siendo un mapa y no un territorio. El reflejo, aunque no le guste a Paloma, el reflejo es un reflejo y no un rostro. La respuesta que da ChatGPT, por elaborada que parezca, por empática que te parezca, sigue siendo una máquina y no una persona. La derivada interesante es cuánto tiempo nos queda por delante para ver otro tipo de cosas. Porque es que hablamos otro día con Enrique de las cognitivas, que es la nueva generación de inteligencias artificiales que no aprenden de históricos, sino que aprenden solamente de su propia experimentación, ¿no? Y hay un ejemplo, que es el que yo decía otro día a Enrique, que a mí me gusta mucho, que es AlphaZero jugando al ajedrez. Sabéis que el ajedrez ha sido una métrica para la inteligencia artificial durante años, hasta hace muchos años, porque hace muchos años que las máquinas ganan al ajedrez al hombre. Pero bueno, no es que ganen al ajedrez. Hoy un teléfono móvil gana al campeón del mundo de ajedrez de 10.000 partidas, 10.000 partidas. No hay ninguna posibilidad de ganarle. Pero hoy la siguiente derivada para la inteligencia artificial es máquinas jugando contra máquinas. Ya no es jugando contra humanos. Y esto es lo que hace AlphaZero. AlphaZero es una solución de Google que no aprende de partidas anteriores, sino que aprende solamente de jugar contra otras máquinas. Y el campeón del mundo de ajedrez dice que él, cuando ve jugar a AlphaZero, ve cómo jugaría al ajedrez una civilización de otro planeta, ¿no? Alguien que no ha jugado nunca al ajedrez. No sé cuántos vosotros sois jugadores de ajedrez, pero, por ejemplo, AlphaZero no enroca, nunca enroca, ¿no? Los jugadores de ajedrez sabéis que es súper poco habitual ver un humano que no enroque, ¿no? Porque enrocar funcionaba. Pero funcionaba porque tradicionalmente has jugado de una manera que se juega a enrocar. Cuando partes de un punto de vista que no es analizar el pasado, no es analizar el histórico, no son los sesgos, sino es mirar hacia adelante y jugar y aprender de esto, pues las cosas son bastante diferentes. A mí hay un ejemplo desde la cultura que me interesa mucho, que es esto de aprender sin reglas, que es la última película de Lanthimos. No sé cuándo habéis visto Poor Things, Pobres criaturas, se tradujo aquí, una traducción más un poco tal. El personaje de Bella es un poco esto, ¿no? Es que ocurre cuando un humano aprende sin reglas, cuando aprendes de la nada y la única manera de aprender es la experimentación. La película es muy provocadora, te va a gustar o no gustar, pero creo que esa idea, que están las cognitivas, de qué ocurriría si las máquinas no aprendieran de las personas, sino aprendieran solamente de experimentar. Y en esa fase estamos. Y ahí es donde podemos ver cosas que no sean un simulacro, sino que sea llegar a un camino diferente por vías completamente diferentes. Háblanos un poquito, a ver, si estamos hablando de gemelos digitales humanos sintéticos, o sea, ¿cómo definimos ahí identidad y conciencia? Desde una perspectiva ética, ¿no? Qué pregunta, ¿eh? Esa pregunta... Sí.
Sí, desde luego que Casi nada. A mí me ha encantado la reflexión que ha hecho Jaime de que al final todo esto lo que está poniendo sobre la mesa es una reflexión muy profunda de lo que somos. Y yo siempre que empiezo a hablar de la cuestión ética, que me parece lo más complejo a lo que nos enfrentamos, y que, como bien dice Julio Aranovich, que es el presidente de nuestro patronato y que está aquí, que es doctor en física, lleva toda su trayectoria trabajando en el early Silicon Valley, vivió una etapa muy bonita en los años 60-70 de este epicentro tecnológico. La ética la llevamos todos dentro, ¿no? Cuando hablamos de ética estamos refiriéndonos a una disciplina que tiene que ver con el desarrollo de juicios morales, que tienen que ver con el bienestar de la persona, con lo que es una vida buena, ¿no? Con la capacidad de discernir qué es lo bueno, qué es lo malo. Tiene que ver mucho con pensar, tiene que ver mucho con trascender nuestros intereses individuales y buscar, tiene una vocación de imparcialidad en el análisis de la realidad. Y es interesante estudiar los diferentes sistemas éticos que heredamos de tantos pensadores que llevan trabajando este discernimiento, ¿no? De qué es lo bueno y qué es lo malo para el hombre, partiendo del gran Aristóteles, pero continuando incluso con Maquiavelo, que hizo esa ruptura entre ética y poder, adentrándonos en el mundo de los revolucionarios liberales franceses y norteamericanos, analizando el legado de los utilitaristas, que es de alguna forma la ética que impregna el capitalismo, pasando por Kant. Luego ya nos metemos en más contemporáneos como Hannah Arendt, bueno, que murió pero en los 70 del siglo pasado, pero que sigue siendo una autora tremendamente actual por toda su teoría de la banalidad. Es decir, todos estos pensadores nos dejan un legado que se pone, que puede servirnos de referente, que es una gran brújula para introducir esos marcos de pensamiento. Y al final la ética es pensar bien, pensar correctamente, es un proceso de pensamiento que te permite, en primer lugar, identificar los riesgos, ¿no? Entonces, los expertos, ¿qué riesgos señalan ante estas tecnologías? Llamémoslas como las queramos llamar, ¿no? Y para mí hay uno muy importante, porque nosotros en Etosfera estamos muy preocupados con el devenir de la veracidad y de la esfera pública, cómo se ha roto el espacio público, ese entorno que nos hace ser una comunidad y que se preocupa, y yo que vengo del ámbito del derecho constitucional, al final la ética inspira ese tratado de normas que nos permite convivir y que nos permite compartir el día a día, ¿no? Y entonces, a mí lo que me parece que esta tecnología plantea es la necesidad de rebuscar esos fundamentos éticos para llegar a nuevos tratados, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos? Pues el riesgo de veracidad. Es uno de los riesgos que yo creo que más nos amenaza, no solo por la arquitectura de la información, no solo por esa esfera pública, sino porque estas criaturas de las que estamos hablando pueden estar totalmente desarrolladas sobre datos falsos y pueden aumentar los sesgos que ya existen en la vida real. Los riesgos evidentes de sesgos que comenta Jaime todo el rato, a mí también me preocupan especialmente, los riesgos de privacidad. Bueno, todos más o menos conocemos estos riesgos y cómo podríamos combatirlos, ¿no? Ahí es interesante que, aunque estén priorizando la parte económica, nos lo decían de nuevo estos ingenieros que decían, estamos en una carrera por ser los primeros y por ganar cuantos más usuarios mejor y por ganar cuanto más atracción de inversión mejor, y es lo que nos guía en el desarrollo de esta tecnología. Por tanto, la ética no está ahora mismo en el centro del desarrollo de la tecnología, pero tienen tal exposure, tienen están enfrentándose a un riesgo reputacional tan alto y necesitan crear confianza. El último barómetro de confianza de Edelman, que mide el nivel de confianza de las instituciones, este año como temática principal hablaba de la innovación bajo escrutinio. ¿Por qué? Porque la ciudadanía ya se está empezando a cuestionar todos estos desarrollos y está empezando a emerger una sociedad civil, unos think tanks, grupos de interés que están cuestionando el desarrollo de esta tecnología. Y para terminar, Microsoft, os animo a que lo leáis los que estéis especializados en estos temas, pero publicó en mayo de este año el primer informe de transparencia en el desarrollo de la IA responsable. Entonces habla de cómo los equipos de ingenieros, equipos multidisciplinares de ingenieros, de policy y de gobierno,
no, están haciendo ese proceso de deliberación ética interna, de ver cuáles son los riesgos y los impactos negativos para la sociedad de los desarrollos de la tecnología y cómo minimizarlos. Y yo no digo que sea la panacea, pero ya se están empezando a introducir sistemas de corrección del impacto negativo que puede generar esta tecnología en lo que es esa comunidad política que somos. Muy bien, muchas gracias. Oye, Paloma, vamos a ver. Antes has mencionado el negocio de la soledad, ¿vale? Sí. Bien. Pero ahora yo te quiero preguntar, aparte de si quieres desarrollar lo de la soledad brevemente, te quiero preguntar sobre el impacto de los humanos sintéticos en otros sectores de la economía, o sea, en general, y sobre el mercado laboral, ¿vale? Y de los gemelos digitales, el potencial para transformar industrias como la salud, la manufactura, el entretenimiento, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, soledad. Pues tengo sentimientos, tengo sentimientos encontrados y mucha confusión, te tengo que decir. A ver. Por un lado, soy una usuaria intensiva de la inteligencia artificial, me resulta utilísima, me descarga de una cantidad de trabajo impresionante y al mismo tiempo me convierte en una trabajadora mucho más solitaria, mucho menos de equipo, con muchas menos ganas de formar gente junior, porque lo que una inteligencia artificial me solventa en media hora, un junior me requeriría que viniera con una determinada formación específica, porque yo hago cosas muy específicas ya. Además, tendré que iterar con esa persona varias veces, tener reuniones, etcétera, etcétera, y todo eso me lo evito en media hora. De pronto me convierto en un ser solitario que ya no tiene necesidad de hablar con nadie ni de enseñar a nadie y que simple y llanamente hace las cosas de manera muy eficiente. Y claro, eso es tremendamente atractivo. Y éticamente dentro de mí se revela algo que dice que yo estoy contribuyendo al mal futuro que va a venir. Y yo, que siempre me he resistido desde el punto de vista del análisis de datos, ya sabéis que no tengo WhatsApp y que soy esa señora mayor que no tiene geoposicionado el teléfono móvil y todas estas cosas, pues tengo un dilema ético dentro de mí porque, por un lado, estoy cayendo en la comodidad y en la absoluta eficiencia. Además, es que estos modelos no tienen por qué ser transparentes. Es decir, podemos estar tratando con ellos sin saber que estamos tratando con ellos, que es una de las grandes cosas que van a pasar. Que tú estés pensando que estás tratando con un ser humano o que estás tratando con un sistema detrás del cual hay un ser humano y en realidad hay un humano sintético. Economía. Impacto Claro. en la economía. El impacto en la economía me parece muy interesante porque yo creo que es la primera vez que porque estoy viendo desde los políticos de este país que están afrontando esta cuestión como otra reconversión industrial. Es decir, asumimos que va a quedar gente por el camino y habrá que dotar de medios económicos para sustentar a esa gente que va a quedar por el camino. Sin embargo, yo creo que no quieren ser conscientes de la transversalidad del cambio. Yo soy abogado, soy jurista y se pensaba que los abogados éramos ese punto de reflexión que no podíamos ser sustituidos. Somos fácilmente sustituibles, pero es que los jueces son fácilmente sustituibles. Muchas profesiones que son presuntamente creativas son fácilmente sustituibles. Y son fácilmente sustituibles, por ejemplo, en el lado de la creación, porque hemos sustituido la creación por el entretenimiento. Y, por lo tanto, cuando hemos bajado los niveles, y los llevamos bajando desde hace mucho tiempo, no somos capaces de distinguir muchas de las cosas buenas de las cosas son malas. Tiene un impacto enorme. Y luego tiene un impacto enorme en las empresas, porque al final, cuando tú decides tomar la decisión de tener estos seres sintéticos trabajando dentro de tu organización, que ya las hay en muchas organizaciones, haciendo labores de administración, haciendo labores de gestión 24/7, sin cansarse, sin equivocarse, sin pedir subidas salariales, completamente fuera del país, etcétera, etcétera. Todo esto lo que genera es una externalización a una entidad con la que tú no tienes ninguna relación contractual, porque probablemente tengas entre medias un aplicativo, y todo ese conocimiento se está extrayendo de tu organización. Es decir, no solo estás extrayendo a tus trabajadores, sino estás extrayendo ese conocimiento de tu organización. Y no sabes hasta qué punto ese conocimiento se está trasvasando a otras organizaciones competidoras o se está trasvasando a la propia entidad que está aprendiendo y te podrá sustituir. Esto ya ha sucedido con la gestión de datos y con la inteligencia artificial es mucho más potente todavía, porque una vez que aprende, la base de datos de entrenamiento ya no le hace falta para nada. Entonces, el impacto en el mundo laboral me parece transversal, me parece que va a ser importante. Por el momento creo que va a tener mucho más impacto en los juniors. Me preocupan mucho estas nuevas generaciones que salen tan bien preparadas de las universidades que resulta que
no vamos a tener paciencia para formarles en lo práctico, en aquello que te trae la inteligencia artificial. Yo ya no la tengo, lo reconozco, y aquí confieso y me siento fatal por ello, me siento tremendamente mal, pero el otro día discutíamos, y con esto termino, necesitábamos un perfil muy específico para la compañía. Muy, muy específico. Y pensábamos, ¿dónde lo buscamos? Bueno, la típica discusión, ¿dónde buscamos el talento? ¿Cómo lo retenemos? Esta cuestión, ¿qué nos haría falta? Pues con esta formación de origen, pero también con esto otro y tal. Y de pronto empezamos a dar vueltas y tal y cual, y no sé qué, no sé cuántos, y de pronto alguien dijo, pues vamos a entrenar la inteligencia artificial, que tenemos una licencia corporativa, y le vamos a enseñar a hacer esto. Y me di cuenta de que tenía razón, de que lo íbamos a hacer. De hecho, lo estamos haciendo ya. Y ese junior que se habría incorporado, que le habremos tenido formándole durante un año, con esa curva de aprendizaje, etcétera, etcétera, nos lo hemos ahorrado, y nos lo hemos ahorrado por una licencia de 300 euros al mes. Señores, es que el impacto desde un punto de vista de eficiencia es impresionante. ¿Perdemos tiempo entrenando? Por supuesto que lo perdemos, pero es que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Volviendo a lo de la economía, ¿no? Y además lo voy a ligar con lo que decía Elena de los riesgos, porque la economía, estamos viendo estudios, hablamos hoy con Julio, ¿no? Hay estudios todas las semanas del impacto económico, todos positivos. El de Goldman Sachs habla de un 8% del crecimiento del PIB, Google ha hecho uno en España que habla incluso más del 8%. Yo creo que hay pocas dudas sobre eso, ¿no? Sobre la capacidad de crecimiento económico que supone la inteligencia artificial. Para mí el gran reto es la distribución de esa riqueza. Es cómo estamos viendo una tendencia absolutamente aberrante, que es la hiperconcentración de la riqueza generada en torno a la inteligencia artificial. Estamos hablando de compañías, no compañías de un país, compañías de un estado, de un país, y de 30 kilómetros cuadrados, todas en el mismo sitio. Nvidia, que sabéis que es el gran fabricante hoy de hardware de inteligencia artificial, la compañía más valiosa del mundo, y hay gente que todavía no la conoce, el 80% de lo que vende Nvidia se lo vende solo a 4 compañías del mundo. El 80% de lo que vende. Las 4 compañías, si hacemos aquí una encuesta, las adivináis a la primera. Son los sospechosos habituales de todo esto. Creo que si unes esa... hablabas de esa pérdida de certezas, ¿no? Esa destrucción del concepto de verdad, a esta creciente desigualdad, el panorama que se plantea es tremendamente complejo. Un mundo cada vez más desigual y en el que cada vez es más difícil saber lo que es verdad y lo que es mentira, es un territorio abonado, y yo insisto mucho en esto, para los hombres blancos enfadados y asustados, que son esos que están votando lo que están votando, que están haciendo lo que están haciendo, y estos neofascismos que estamos viendo en el mundo, que parece que no tienen que ver con la inteligencia artificial, pero tienen mucho que ver con la inteligencia artificial. De hecho, bueno, ahora Jesús. Solo una puntualización muy rápida. Después. La propiedad. Después. La propiedad de las inteligencias artificiales. Venga. Jesús. Háblanos ahora de oportunidades de los gemelos digitales y de humanos sintéticos en relación con, por ejemplo, la medicina, ¿no? Es que, voy a poner un ejemplo, tú lo has dicho, una compañía Nvidia, pero la aplicación de la IA más sorprendente ha sido sobre Ozempic. El fármaco teóricamente sobre la diabetes, que ayuda a adelgazar. Este lo ha lanzado Nordics, que era una pequeña farma danesa. Ahora vale más que el PIB de Dinamarca. Sí. Explícanos un poquito, e incluso del sueño de si en los viajes a Marte, etcétera, utilizaremos humanos sintéticos en la aventura espacial. Gemelos digitales, ¿qué haremos? Sí, pues ya los estamos utilizando, ¿no? Ya estamos mandando robotitos que recorren Marte y nos cuentan lo que ven. O sea, no es totalmente nuevo, pero evidentemente eso avanzará, ¿no? Avanzará. Bueno, en la investigación, sobre todo, ¿no? Los gemelos digitales los utilizamos en sustitución de un edificio en el que hacer cambios nos resultaría muy costoso. Sin embargo, si somos capaces de modelizar ese edificio, siempre en un aspecto concreto, no es que modelicemos el edificio completamente en todas sus características. Nosotros estamos modelizando un edificio aquí en la universidad solo en cuestiones de eficiencia energética, nada más, y calidad de los usuarios del edificio, ¿no? Del mismo modo, en medicina, o incluso más importante, porque claro, en medicina la experimentación con humanos y con animales pues tiene sus limitaciones, y no pequeñas, ¿no? En la medida en que somos capaces de generar, construir esos modelos digitales
que nos permiten hacer lo que llamamos experimentos in silico, que no es nuevo tampoco, o sea, llevamos ya mucho tiempo haciéndolo. Pues claro, todo eso puede ayudar a avanzar mucho la investigación en medicina y a conseguir mejores fármacos, mejores tratamientos, etcétera, etcétera, sin necesidad de molestar a humanos o animales, ¿no? Nos decía hace unas semanas en un reportaje que hacíamos, pasar de descubrir medicamentos a diseñar medicamentos, ¿no? Tú lo diseñas, lo simulas y lo pruebas. Sí, va en esa línea, porque claro, podemos hacer todo tipo de simulaciones sin el peligro de pasarnos en la dosis con unas personas, ¿no?, que les provocaríamos daños irreparables. Paloma, antes de que le dé la palabra a Elena, venga, ese turno. Creo que además conecta con lo que ha dicho antes Elena sobre la ética. Creo que llegamos tarde a la ética por diseño, pero sí que llegamos a tiempo a la transparencia. La inteligencia artificial tiene dueños. La tecnología tiene dueños y tiene accionistas y tiene capitales que invierten en ellos. Yo creo que estamos viendo, yo distingo, y es una percepción personal, dos grandes grupos. Por un lado están los que están determinados a cumplir la legislación, los que están determinados a limitar los riesgos, a limitar la exposición ética de sus sistemas, que son Microsoft y Apple, esencialmente porque sus modelos de negocio son modelos de negocio orientados a vender un producto, es decir, no viven de la gratuidad, no viven del dato de los clientes, de los usuarios que no son clientes, sino que viven de vender un producto y, por lo tanto, no quieren problemas legales. Microsoft lleva muchos años en la Unión Europea, ya ha tenido todo género de sanciones, sabe perfectamente por dónde van los tiros. Yo creo que es muy interesante observar lo que está haciendo Microsoft y Apple con su sistema de inteligencia artificial desarrollado on the edge, es decir, dentro del propio dispositivo, que tiene ahora problemas con la legislación europea, pero estoy convencido que lo solucionará. Y esos dos grandes modelos te dicen que solo con mirar la cuenta de resultados de una entidad sabes perfectamente que su objetivo es vender un producto. Y, por lo tanto, nos van a proteger frente a desarrollos sesgados, nos van a proteger frente a alucinaciones, van a capar. De hecho, si tú entras en OpenAI ahora está muy capado y hay mucha menos alucinación, porque claramente son gente que ven esto como una herramienta de productividad, como una herramienta para vender el producto. Cosa muy diferente es el entorno de Google y de Facebook. Ellos, su cuenta de resultados depende de la publicidad y, por lo tanto, depende de la atención y depende de generar servicios en donde nosotros nos veamos en el espejo de Narciso, pero ellos vean a Dorian Gray. Y esos datos son los que a ellos les interesa. Y es ahí la transparencia en donde yo creo que entra a jugar, porque ya diseñar el sistema desde la ética habría que romperlo y empezar de nuevo, y eso es muy complicado. Ya están entrenados, ya llevan 10 años de entrenamiento, eso es muy complicado. Sin embargo, yo creo que la ética aplicada a la transparencia de cómo funcionan estas entidades, de dónde salen sus recursos, creo que sería esencial para evitar que esas que viven de la emoción, de tenerte enganchado, de la adicción, puedas reorientarle para evitar que efectivamente generemos esos seres sintéticos que nos digan a todo que sí y que conviertan esta sociedad en un mundo extrañísimo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí la ética es fundamental. Bueno, la mayoría aquí somos de Hermes, ¿sabéis? En Hermes hemos hecho una formulación que vamos a publicitar mucho acerca de los algoritmos. O sea, ¿Cómo saber si esta es una IA ética, si no, si es una IA responsable, si no, etcétera? Entonces, nosotros, digamos que ya no miramos a la ética, miramos a la IA, miramos a los algoritmos. Bueno, entonces, ¿qué características pedimos a los algoritmos? R2 más T2, o sea, R al cuadrado más T al cuadrado. Los algoritmos tienen que ser R, esencialmente revocables cuando afecten a un ser humano de una manera relevante por otro ser humano. O sea, revocabilidad. 2, los algoritmos tienen que ser responsables. Responsables significa que quien los produce, los distribuye, los aplica, responde civil y penalmente de las consecuencias. 3, los algoritmos tienen que ser transparentes. No vale la teoría de la caja negra. No, es que está mi propiedad intelectual. Bueno, en medicina es claro que tú no sacas un medicamento al mercado si antes no le has visto las tripas al medicamento. Por tanto, la tercera característica es
transparencia. Y la cuarta es otra T y es trazabilidad. Los algoritmos tienen que explicarnos de dónde vienen y hacia dónde van. Dónde han sido producidos, con qué intención, si es económica, si es otra y hacia dónde van. O sea que revocabilidad, responsabilidad, transparencia y trazabilidad. Con eso no digo que se cubra el 100%, pero al menos el 80%. Elena, bien, la pregunta que te voy a hacer ahora es, ¿y cómo se sigue esta conversación que dice Paloma que ya lleva 10 años? ¿Cómo la cubrimos éticamente? O sea, ¿cómo seguimos? Pues es un poco el reto, porque aquí lo que se está tratando de hacer es un cambio de mentalidad de los que están liderando esta tecnología. Y como os estaba diciendo, mi gran preocupación es que ahora mismo el principal incentivo que tienen es el económico puro y duro y no están teniendo en consideración el incentivo ético. Entonces, nuestro algoritmo, nuestro R2T2 no les va a entrar fácilmente. No. Es un proceso. En algunas compañías será más fácil, en otras va a ser casi imposible, lamentablemente. Pero sí que nosotros tenemos esperanza de introducir la variable ética en las deliberaciones de los órganos que están tomando las decisiones más relevantes de las organizaciones, es decir, los consejos de administración y los comités de dirección. Y sí que creemos que el ser humano es receptivo a espacios deliberativos, es decir, el ejercicio colectivo de pensamiento abre unos horizontes que no lo abre un individuo solo y genera una serie de motivaciones que permiten orientar la decisión estratégica última hacia un escenario más positivo que el CEO, el presidente ejecutivo, de manera aislada. Y esa es nuestra gran apuesta, es decir, introducir la ética en las deliberaciones. Yo quería comentar un par de cosas a lo que habéis comentado, Paloma, de la eficiencia, que pone de nuevo sobre la mesa lo que ha dicho Jaime, de que todo esto nos hace reflexionar sobre el valor intrínseco del ser humano. ¿Qué nos hace valiosos? ¿Nos hace valiosos competir en el mercado y ya? ¿Es eso el ser humano? ¿El destino del ser humano es ser una máquina de eficiencia? Esto es una pregunta clásica, ¿no? ¿O somos mucho más que eso? Por supuesto que somos mucho más que eso, ¿no? Y sin embargo, la realidad de esta tecnología y los líderes que la están desarrollando no parece que estén teniendo en consideración esa dignidad intrínseca del ser humano. Satya Nadella, la CEO de Microsoft, escribió un artículo en el año 2016 que os animo que leáis porque fue un documento seminal en la historia de Microsoft, donde habla de cuál va a ser el rol del ser humano en la era de la inteligencia artificial. Y hablaba de 3 factores que nos van a diferenciar de la máquina, aunque parece que por todo lo que investiga Enrique se nos ha quedado eso desactualizado. Pero ella hablaba y tenía mucha confianza en la empatía, en la creatividad y en la capacidad de juicio, y de responsabilidad que tenemos los seres humanos frente a la máquina. Estos son los 3 factores que de cara a las futuras generaciones vamos a tener que, ya que estamos en una universidad, con la Universidad de Navarra, que por cierto para mí es la mejor universidad en valores, es decir, creo que estamos en la casa de la ética, por tanto muchas veces cuando vengo a hablar aquí de ética me da vergüenza porque aquí hay verdaderos maestros de esto. Y al final estos son los 3 valores que creo que van a diferenciar al ser humano de la inteligencia artificial. Jaime, a ver, tú que estás en medios de comunicación, parcialmente haces otras cosas, pero ¿qué hacen los medios en relación con esto? O sea, ¿trabajan, hablan, lo ignoran? Es una pregunta interesante. Mira, nosotros, por ejemplo, con este tema nos hemos reflexionado mucho de lo que nos queda a los humanos, a las personas y a los medios en todo esto. Pero me voy a tu pregunta. Porque yo creo que uno de los... Mira, hablábamos de riesgos. Otro de los grandes riesgos que tenemos hoy en torno a la inteligencia artificial es que la inteligencia artificial ha caído claramente en el campo de la todología, ¿no? En el campo del que cualquiera es un experto, que cualquiera habla y que cualquiera opina. Y creo que el momento en el que empiezas a ver en las tertulias de la televisión a gente hablando de inteligencia artificial, mezclando cosas que no tienen mucho que ver y diciendo cosas que son bastante estúpidas, y permíteme la palabra, creo que esto empieza a ser preocupante. Y a mí me preocupa mucho la inteligencia artificial como MacGuffin. O sea, la inteligencia artificial, hablar de inteligencia artificial para no hablar de otras cosas, ¿no? Y creo que eso es algo que está ocurriendo en los medios de comunicación y no solo en los medios de comunicación, ¿no? Yo, por ejemplo, este año, si alguno siguió
aunque cada vez es más aburrido seguir Davos, ¿no? Pero si alguno siguió lo que se hablaba en Davos, este año todo el mundo hablaba de inteligencia artificial en Davos, ¿no? A mí me sorprende, ¿no?, que con guerras abiertas en el mundo, y de lo que hable sea de inteligencia artificial. Y a mí me preocupaba especialmente el debate que había sobre el tema de los recursos humanos y las personas y la inteligencia artificial, ¿no? A mí ver a las personas más ricas del mundo hablando de que la inteligencia artificial va a quitar trabajos, la inteligencia artificial no te va a quitar el trabajo. El que te da el trabajo y te lo quita son estos señores que estaban allí. Estos son los que tienen el poder de decisión. Lo que pasa es que es mucho más cómodo hablar de la inteligencia artificial como desde ese extrañamiento, esa fuerza extraña que mata gente, armas automatizadas, que quita trabajos y todo lo demás. Desgraciadamente, los que tenemos un largo historial de matar gente, de despedir gente y de ser bastante inhumanos, somos los humanos. Y creo que a veces esta utilización que hacemos de la inteligencia artificial para culparla de todo es algo bastante injusto. A mí me preocupa bastante más la falta de inteligencia natural que la inteligencia artificial. Creo que hablamos demasiado de inteligencia artificial y demasiado poco de estupidez natural, que sigue siendo la mayor lacra de la humanidad. Muy bien. Luisa, venga, vamos a pasar a las preguntas, a vuestras preguntas. Gracias. Vamos a empezar con una que ha hecho Francisco, que no voy a mirar, pero debe estar por ahí, porque igual él se ha atrevido a hacerla, pero igual alguien más en la sala se ha quedado igual. Y dice, me voy a ir sin saber que es un gemelo digital y un humano sintético. Qué mal he moderado esta mesa. No, así que, nada, una frase rápida, Venga, a ver. pero no todos. Sí. Venga, Experto. ¿Qué es un gemelo Jesús. digital? Si queréis la definición de verdad, pues un gemelo digital es un sistema de ecuaciones diferenciales matemáticas muy complejo, muy feo, y que simula en un aspecto, pues, algo, ¿no? Un edificio, una persona o lo que sea. Y por humano sintético me parece que esa acepción hace más referencia a la biología, que por cierto a mí me da mucho más miedo todo el tema de la ingeniería genética que la inteligencia artificial. Pero bueno. Mejor. Yo la verdad es que... Oye, pero ¿no sería la recreación virtual de un sujeto o de un objeto, ¿no? Sí. Eso es, ¿no? Bueno, y que con sensores, etcétera, o sea, que reproduce la vida, ¿no? Pero no lo trato de explicar como yo lo entiendo, pero tú me corriges. No, es así. Pero que luego eso se condensa en un sistema de ecuaciones feísimo. Unas tripas feísimas. Se ve mejor con un ejemplo. Cuando piensas, por ejemplo, en diseño de coches, hablamos otro día, por ejemplo, de diseños de aviones, que es lo más caro de diseñar, porque las horas de vuelo son muy caras. Si tú te llevas esto a un entorno de gemelo digital, tú puedes hacer volar tu avión sin construir el avión. Y esto es un ahorro brutal, ¿no? Entonces, en el tema de la industria, es lo que decíamos, ¿no? Los gemelos digitales están súper desarrollados. Sí. El nuevo caza europeo se está simulando ya en el Centro de Supercomputación de Barcelona, y el avión tardará 10 años en estar o 15 años en estar. Pero en el mundo virtual, el gemelo ya vuela. ¿Sí? Bueno, pues vamos a la siguiente. Y ya, cuando sabemos que es un gemelo digital, ¿puede ser sujeto de derechos y de obligaciones? Bueno, un gemelo digital, entendido con la acepción que se acaba de decir, esto es como una simulación de una organización o de un avión o de una pieza industrial, evidentemente no, porque al final del día estamos hablando de una cosa. Lo que pasa es que hemos utilizado de manera indistinta, y de hecho pido disculpas porque efectivamente hemos utilizado de manera indistinta seres sintéticos y gemelos digitales, porque cuando pensamos en gemelos digitales, más allá de la acepción técnica, estábamos pensando en la figura del doppelganger, es decir, de esa recreación digital de cualquiera de nosotros mismos, que podría, por ejemplo, ser emulada para resucitar a nuestros muertos, para generar seres conversacionales con cuerpo o sin cuerpo que pudieran tener relación con nosotros, que es más bien lo que intentábamos hablar de los seres sintéticos. Un poco lo que hemos visto en el tráiler de una serie, que es, por cierto, una serie americana, de una serie nórdica que es bastante mejor, que se llama Real Humans y que le recomiendo. Y en esa serie, concretamente y curiosamente, uno de los seres sintéticos corporales, es decir, un sistema ciberfísico conectado con inteligencia artificial, con su propia inteligencia, se casa con un humano que tiene una hija humana. Ese humano fallece y ella va a los tribunales para solicitar la custodia de la menor.
y se plantea en uno de los episodios de la serie una cuestión muy interesante desde un punto de vista legal de que hasta qué punto esa señora o eso tiene ningún derecho de ningún tipo. Yo solo quiero hacer una reflexión. Nosotros acabamos empatizando con lo que nos rodea. Estoy muy interesada por la relación que tenemos con los perros, porque yo he tenido una evolución extraña con los perros, he pasado de tenerles un miedo atroz a estar completamente enamorada. Y es fascinante ver cómo los perros han evolucionado para ser monos y para que les cuidemos. Y es fascinante cómo hemos evolucionado de considerarles legalmente semovientes o bienes muebles, o semovientes más bien, que es como se consideran en la legislación civil, a reconocerles una serie de derechos, una ley, y más todavía que les vamos a reconocer. Y seguimos sin saber exactamente qué es lo que piensan de nosotros, porque no nos lo cuentan, ¿no? No tienen la capacidad de hablarnos, gracias a Dios, por eso les queremos. Yo creo que ese es el secreto. Imaginemos estos que nos hablan, porque para nosotros lo que nos diferencia de las otras especies y de los otros órdenes de la naturaleza es hablar, la lengua. Nadie más la tiene que nosotros. Y, sin embargo, esto es su principal atractivo. Yo creo que nos encontraremos con el debate de hasta qué punto podremos casar a este nieto o a este hijo con un ser sintético, hasta qué punto una persona, un ser sintético con el que hemos tenido una relación de afecto, tendremos o no derecho a desconectarle, en definitiva, a matarle, cuando ese ser sintético tenga recuerdos en común con nosotros, haya aprendido, porque aprenderán, como aprenden el ChatGPT de nosotros, aprenderá a tratarnos de una manera determinada, nos comprenderá, y de pronto nos plantearemos cuestiones tales como apagarles o como tomar decisiones sobre su entorno, sobre su integridad física. Y de pronto nos encontraremos discutiendo sobre lo que es la dignidad, sobre si tienen o no tienen dignidad, como hemos discutido años y años y siglos, sobre si los animales tenían alma o no la tenían, y sobre si eran hijos de Dios o no lo eran, y hasta qué punto teníamos una relación con ellos de ese tipo. Y en ese camino ya estoy leyendo a una etnógrafa, psicóloga francesa muy interesante, y en ese camino nos hemos encontrado con los animales de compañía, y en ese camino estoy convencida que nos encontraremos con estos seres con los que mantenemos relaciones. Claro, pero es que en Japón es legal casarse con un robot. Es que en Japón hay más varones enamorados de figuras digitales, no corpóreas, que mantienen relaciones con ellos porque, como decía antes, les resulta más sencillo relacionarse con muñequitos, manga, que además los hacen a su imagen y semejanza, que con las mujeres con las que conviven. Y, por lo tanto, en un país en donde tiene un problema de envejecimiento brutal, en donde los niños no nacen, etcétera, etcétera, pues el panorama social no puede ser más tremebundo. No tengo nada que añadir después de todo lo que ha dicho. Señoría, vale. No, me parece que efectivamente el debate del derecho de los animales yo creo que vuelve con fuerza. Yo sigo mucho a una profesora de la Universidad de Chicago que se llama Martha Nussbaum, que algunos de los que aquí estáis conoceréis porque es una gran ethicist, y ella ha publicado recientemente un libro sobre esto, sobre el derecho, los derechos de los animales, yo creo que un poco por todo este debate que está trayendo la inteligencia artificial y el tema de los derechos, pero no tengo... la referencia. Sí, te lo pasaré. Gracias. Bueno, muchas gracias. Volvemos a la regulación. Un par de preguntas que tienen que ver con si en Europa vamos a seguir regulando mientras Estados Unidos y China desarrollan, o si efectivamente una vez más llegamos demasiado tarde con la regulación y siempre llegaremos demasiado tarde. Jesús. Pues vamos a verlo en positivo, ¿no? Positivo. Cuando se hacen las cosas bien, desde el punto de vista ético, todo funciona mejor, acaba funcionando mejor, y esos miedos que se han puesto encima de la mesa y que todos tenemos y demás, pues se suavizan, no desaparecen, pero al menos se suavizan. O sea que yo sería positivo en este sentido, pero también pediría, ¿no?, a las autoridades, bueno, que se moderen un poco, que hay cosas que a lo mejor no es tan necesario regular, ¿no? ¿Tú qué opinas? Creo que lo conté el año pasado, ¿no? El tema de la geopolítica de la inteligencia artificial. Yo creo que en el mundo claramente hay 3 Ds en torno a la inteligencia artificial. El modelo asiático, que es un eufemismo para hablar de China, que es la D de la dominación, ¿no? Tienen clarísimo cuál es su modelo, la dominación y la disciplina. Los datos, la inteligencia artificial, todo al servicio del gobierno chino, del Partido Comunista. Nadie tiene derecho a nada, pero ojo,
esto nos parece aterrador, nos parece desolador, pero les funciona, ¿eh? Y van avanzando y avanzan rápido. Hay otra D, que es la de los Estados Unidos, que es darwinismo, ¿no? Coge el dinero y corre. Si eres capaz de financiarlo, si eres capaz de que alguien te lo pague, tira para adelante. Igual, desde el punto de vista europeo nos puede parecer mejorable, pero les funciona. La tercera D es la de los europeos, ¿no? Que decimos que es la D de los derechos. Estamos todos de acuerdo en que es la mejor, en que es la idónea, en que es la que deberíamos todos apostar, pero ojo, que parece que funciona menos rápido que la de los demás. Entonces yo creo que el reto que tiene Europa es cómo hacer compatible esa D de los derechos y de la inteligencia artificial centrada en el ciudadano con la velocidad de crucero que están teniendo todos los demás. Porque si no, creo que decir que te centras en los derechos cuando los demás están en velocidad de crucero es que es complicado de mantener en el tiempo. Bueno, si me dejas una puntualización, ya sé que vamos mal de tiempo, No, vamos no. a ver. El reglamento que se acaba de publicar, por cierto, llevamos esperando a que se publicara un montón de tiempo, se adelantó a su tiempo y se quedó viejo. Este es uno de los problemas que tiene cuando tienes que hacer un reglamento que es de aplicación directa en los Estados miembros. Es decir, el nivel de consenso que tiene que tener es tan alto que el tiempo que lleva regularlo es enorme. ¿Qué problema tiene? Pues que gran cosa que tiene, aproximación a las inteligencias artificiales por riesgo, es decir, el análisis de riesgos como base de la regulación. ¿Problema que tiene técnico? Pues que las inteligencias artificiales fundacionales y las generativas, que eso nos han venido encima, prácticamente se han quedado muy difuminadas. ¿Qué problema tenemos entonces? Que cualquier desarrollo europeo estará fuertemente sujeto al reglamento europeo y, por lo tanto, con una carga regulatoria enorme, lo que limitará la posibilidad de tener un competidor fuerte en Europa, y en esto estoy completamente de acuerdo contigo, mientras que el cumplimiento regulatorio de las grandes corporaciones americanas lo harán con agorra, porque tienen muchísimo dinero, tienen una capacidad económica y técnica enorme, y lo harán con agorra porque la regulación que les afecta, que es fundamentalmente las fundacionales, pues resulta que con unas auditorías para las que, por cierto, todavía no tenemos metodología de trabajo, que esto hay que decirlo también, pues lo harán. Y entonces, ¿qué problema tenemos? No solo tenemos un problema de que estamos cortando a la innovación europea, sino que los ceros que ponen en los proyectos en Estados Unidos son muy superiores a los que se ponen en Europa. O sea, no es solo un problema regulatorio, es un problema de que cualquier cosa que hagamos en Europa son 30, 40, 100 millones de euros. Es que en Estados Unidos están poniendo 100.000. Ese es el problema, que la capacidad de tiro que tienen es brutal. O sea, la regulación va a afectar a Europa, pero es que no nos estamos gastando ese dinero. Y esto tiene mucho que ver con los modelos sociales que tenemos. En Europa, digamos que el estado de bienestar se come buena parte de los recursos, mientras que en Estados Unidos no. Y son modelos sociales que nos tenemos que plantear. Y, por lo tanto, nuestra capacidad de tiro es inferior. Y esto nos llevará a que, de alguna manera, seamos colonizados, lo cual tampoco es una buena noticia. Ya estamos. Ya estamos. Ya estamos. Esto es la soberanía estratégica, ¿verdad? En fin. Nos estaban preguntando que en la medida en la que estamos en medio de un cambio de era tecnológica, cognitiva y de ética, quizá no estamos siendo no hay aquí un poco de miedo, no estamos siendo un poco conservadores al afrontar todos estos temas. A ver. Miguel. Nosotros, yo creo que no. Yo creo que uno de los vectores que nos guían a nosotros es la ética y la innovación crítica. Es decir, que introducir el componente crítico en la innovación al final es lo que nos va a salvar de muchos impactos negativos como los que ya hemos visto, por cierto, en el caso de compañías como Meta. Y no veo incompatible introducir estos elementos para que el modelo de la tecnología que se está desarrollando beneficie mucho más a toda la sociedad. No sé si estáis de acuerdo. Yo no lo veo incompatible. No, yo claramente de hecho sería una delicia luego en la COPA poder escuchar a Julio, porque es que el ethos del Early Silicon Valley sí que incorporaba un valor mayor, un valor ético mayor que el que está incorporando ahora. Yo creo que ahora mismo están en la carrera, como decíamos al principio, de la economía, de la atracción de la inversión, etcétera, etcétera, y se han olvidado de esta parte. Yo creo que y ahí también tenemos un poco de culpa los medios. Contamos más la parte negativa que la parte positiva, y creo que hay muchísima parte positiva. De hecho, alguno me lo habéis escuchado ya, yo soy de los que creo que la distopía es una construcción interesada. O sea, hay un relato de un futuro distópico ante el que no podemos hacer nada, no tenemos nada más que hacer que ser colonizados y aguantar como podemos, y creo que no. Creo que volvemos a Ortega, ¿no? Tenemos que decidir nosotros, o otros decidirán por nosotros, y generalmente contra nosotros. Pero creo que estamos
estamos a tiempo de decidir y hay cosas en inteligencia artificial estupendas. Hablamos antes de salud. Nosotros en Hoy por Hoy entrevistamos hace 2 semanas un investigador, es español, estaba en el MIT, ahora se acaba de ir a la Universidad de Pensilvania, están trabajando en nuevos medicamentos y él te dice cómo simulan, por ejemplo, ¿no? proteínas que ya no existen. Es brutal, ¿no? Porque te dicen cómo se defendía, cuáles eran los antibióticos naturales que generaba un mamut. Esto lo hace la inteligencia artificial. Tú describes un mamut, un gemelo digital de un mamut, y ves cómo eran sus proteínas y ves cómo esas proteínas generaban defensas, ¿no? Él dice, el trabajo que sería irte a la selva a buscar y a excavar, hoy te metes en el laboratorio, le das a un botón, te vas a comer y cuando vuelves tienes una proteína ahí. Esto, que a veces no lo contamos, también es inteligencia artificial y creo que como herramienta académica, investigadora, tiene un potencial brutal. Creo que el dato es algo así como que el 85% de lo que se publica hoy en Science ha utilizado, como hay que poner las herramientas, ha utilizado de alguna manera inteligencia artificial. El 85%. O sea, hoy no hay ciencia sin inteligencia artificial. Y esto también hay que contarlo. O sea, no todo es Google, Meta, Microsoft, que yo no creo que sean tan buenos, pero bueno, por lo menos se tientan la ropa. No he dicho que sean buenos, he dicho que son cautelosos, que es muy diferente. A mí me gustaría, si me permites muy brevemente, a mí lo que me preocupa es que viene en un mal momento. No es que tenga... Yo soy una usuaria intensiva, ya lo he dejado claro, es decir, no soy sospechosa de no usarla de manera intensiva. El problema es que llevamos una serie de años que hemos degradado la dignidad humana. Esta es mi principal preocupación. Es decir, el ser humano se ha degradado, la relación en el mundo del trabajo se ha degradado, la relación social, el discurso político, todo se ha ido degradando. Cuando hablamos de dignidad humana nos la hemos dejado por el camino. Cuando tú antes comentabas por qué, y tú también lo decías, que en Davos estos señores se van a cargar a sus trabajadores, ¿por qué? ¿Por qué? No, porque esos trabajadores... Hemos dejado de verles como seres humanos que tenían familia, que tenían un entorno, etcétera, etcétera. Hemos dejado de ver su dignidad, hemos dejado de ver el ser humano que había en él y hemos pasado a considerarle un recurso de producción que lo podemos encontrar un sustituto mucho más eficiente y mucho más barato. ¿Por qué le tengo miedo? No le tengo miedo a que sea eficiente y a que sea barato. Le tengo miedo a que llegue en un momento social en donde políticamente estamos polarizados, en un momento social en donde la dignidad del ser humano se ha perdido por el camino. Y, por lo tanto, esto no solo no ayuda, sino que lo que hace es acelerar esta pérdida de valores. Y resulta muy complicado seguir manteniendo en entornos empresariales, en entornos sociales, la importancia del ser humano, la importancia de darnos cuenta que no solo somos seres productivos. Y, por lo tanto, en este sentido creo que todos los años que llevamos enganchados a las redes sociales, enganchados a Internet, a toda esta datificación, a lo que se ha llamado el capitalismo de vigilancia, nos ha hecho convertir la sociedad hemos debilitado esos elementos de cohesión y de dignidad. Y claro, viene ahora la inteligencia artificial y mi preocupación es que arrasa, porque no hay un muro de contención construido. El tema de edad, Nosotros hace 2 semanas hacíamos en Donostia con el ayuntamiento un tema de futuros con jóvenes, o sea, el futuro de la ciudad definido por los jóvenes. No encontramos un joven en todo San Sebastián que tuviera miedo a la inteligencia artificial. Creo que hay un tema generacional en esto. Hablamos de va a quitar el trabajo, a los que se lo quitaría es a ellos, a vosotros. Hay gente de todas edades aquí, pero a vosotros ya es complicado y a mí es complicado que nos lo quite, se lo quitará a nuestros hijos y ellos no tienen ningún miedo. Entonces creo que ahí también hay un ejercicio interesante, ¿no? Que la gente joven no tiene ese miedo. Yo sí. Bueno, estamos hablando siempre, siempre de que la IA quita. En realidad la IA es una herramienta que superaumenta las capacidades de un humano y será un humano hábil con IA frente a un humano no hábil con IA. O un humano que disponga de los recursos de la mejor IA, los pueda pagar, frente a un humano que no los pueda pagar. Pero me gustaría puntualizar una cosa, porque siempre planea esta magia de la tecnología como si fuese algo, bueno, algo imparable, ¿no? Y ante lo que nos tenemos que rendir. Tenemos que recordar que es obra humana. Todo es obra humana. O sea, todo lo que decimos aquí es... Todos los riesgos que son corregibles y todos son predecibles. Y se puede pagar. Y se puede pagar. Y se puede pagar. Así es. ¿No? A pesar de que la IA es la única tecnología que se desarrolla por sí misma. Pero vamos, se debería poder pagar. De hecho, yo creo que me das entrada, antes de pasar a la buena vida y luchar contra la soledad tomando algo, un último titular que nos vayamos con ánimo, es decir, sí, o sea, que vayamos con optimismo, no solo para las oportunidades de la IA, sino que
qué podemos utilizar, qué podemos aprender, cómo nos aporta un humano. Vamos a levantar un poco el ánimo presanferminero. Un titular cada uno, sí. Eso. Bueno, yo creo que ya está dicho, ¿no? Todos utilizamos la IA de una manera o de otra. Hace años un amigo me dijo, en los 90, toda la informática es como un tren, el que no se suba ahora pues se va a quedar tal. Y no era correcto en absoluto, ¿no? Yo ahora todas las semanas hago una videoconferencia con mis padres y bueno, tienen sus problemas para conectarse y demás, pero es una maravilla, ¿no? Poder hacer eso, en mi caso, que les tengo un poco lejos. Yo mi titular es que creo infinitamente en el ser humano. Bueno, o sea, soy optimista. yo voy a dar uno, y es que la IA y toda la tecnología no es el volcán de La Palma. Ante el volcán de La Palma, la lava, no podíamos hacer nada, ¿vale? Esto no es así. Esto es obra humana. Me hace pena dejar ese sabor porque soy profundamente optimista en todo esto. Y creo, y hemos coincidido varios, que esta capacidad que tiene la inteligencia artificial de hacernos repensar lo que nos hace humanos, yo espero que consiga hacernos más humanos a nosotros. Que un ente artificial nos haga valorar lo que realmente nos ha hecho humanos. A mí me preocupa mucho la distopía y me preocupa más, y con esto acabo, la retrotopía, que esto es de Bauman, esto de pensar que el mejor mundo posible es el pasado, porque no lo creo. O sea, creo que cualquier tiempo pasado fue peor. Y si somos lo suficientemente inteligentes, o solo un poquito, conseguiremos que sea todavía mejor. Entonces, ojo con la retrotopía, ¿no? Pues yo que soy una ceniza por naturaleza, me va a costar dar un titular optimista, pero yo solo espero que las inteligencias artificiales que vengan nos hagan, no nos corten la imaginación, sino que nos la hagan aumentar. Que nos confronten y que nos obliguen a pensar y que nos planteen soluciones que nunca se nos hubieran ocurrido a nosotros y que gracias a esa capacidad que tienen de tenerlo todo en la cabeza sean capaces de hacernos crecer. Ese es mi deseo. Pues muchísimas gracias. Pues con esto hemos terminado. Agradecer. Quiero agradecer al Club de Roma, a todos los sponsors y a nuestros estupendos panelistas el que hayan estado aquí, y a vosotros os quiero agradecer vuestra asistencia, vuestra atención, y a los que están en streaming, más de 100, 128 me han dicho, pues lo mismo. Os saludo y os lo agradezco. Muchas gracias.